Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 1, Hijos del Reino. Capítulo 46. La conversión de Saulo, el futuro apóstol Pablo. Saulo, por su parte, aprobaba el asesinato de él. En aquel día se levantó gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos salvo los apóstoles fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Pero varones reverentes se llevaron a Esteban para sepultarlo, e hicieron gran lamentación sobre él. Sin embargo, Saulo empezó a tratar atrozmente a la congregación. Iba invadiendo una casa tras otra, y, sacando a rastras tanto a varones como a mujeres, los entregaba a la prisión. No obstante, los que habían sido esparcidos iban por la tierra declarando las buenas nuevas de la palabra. Felipe el evangelizador bajó junto con Urbano y los suyos a la ciudad de Samaria, y se pusieron a predicarles al Cristo. Y los apóstoles en Jerusalén conformaban el cuerpo gobernante de la congregación cristiana, y siempre acudían a las Escrituras y a la oración para tomar decisiones. Las muchedumbres prestaban atención de común acuerdo a las cosas que Felipe y Urbano y los demás hermanos y hermanas les decían, mientras escuchaban sus enseñanzas y miraban las señales que ellos ejecutaban, pues los apóstoles los nombraron sobre estas facultades. Y tanto enfermos como endemoniados los sanaban. De modo que llegó a haber mucho gozo en aquella ciudad. Y cuando les creyeron las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo que les estaban declarando, se bautizaron tanto varones como mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y a Juan, y éstos bajaron y oraron para que recibieran Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se pusieron a imponerles las manos, y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Por lo tanto, habiendo dado el testimonio cabalmente y hablado la palabra de Jehová, ellos se volvieron a Jerusalén, e iban declarando las buenas nuevas a muchas aldeas de los samaritanos. Entonces sucedió que Felipe fue por dirección divina a Gaza, luego a Asdod y a Cesarea finalmente, para declarar el reino de Dios y hacer discípulos. Pero otros se quedaron en Samaria para fortalecer a la congregación que allí se había formado. Y Urbano junto a los suyos se fueron a Damasco para declarar allí junto a otros fieles más el reino de Dios. Y finalmente llegó el otoño. Saulo, por su parte, seguía respirando amenaza y asesinato contra los discípulos del Señor, por lo que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de poder traer atados a Jerusalén a cualesquiera que hallara que pertenecieran al camino, tanto a varones como a mujeres. Ahora bien, al ir viajando se acercó a Damasco, cuando de repente una luz del cielo fulguró alrededor de él, y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?» Dijo él: «¿Quién eres, Señor?» Él dijo: «Soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Sin embargo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer». Los varones que viajaban con Saulo estaban parados sin poder hablar, oyendo en realidad el sonido de una voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. De modo que lo llevaron de la mano y lo condujeron a Damasco. Y por 3 días no vio nada, ni comió ni bebió.
Había en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Él dijo: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate, ve a la calle llamada Recta, y busca en casa de Judas a un hombre cuyo nombre es Saulo, de Tarso, porque, mira, está orando y en una visión ha visto que un varón por nombre Ananías entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías contestó: Señor, he oído de muchos acerca de este varón, cuántas cosas perjudiciales hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para poner en cadenas a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ponte en camino, porque este hombre me es un vaso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Porque le mostraré claramente cuántas cosas tendrá que sufrir por mi nombre. De modo que Ananías se fue y entró en la casa y puso las manos sobre él y dijo: Saulo, hermano, el Señor, el Jesús que se te apareció en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. E inmediatamente cayó de los ojos de él lo que se parecía a escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, y tomó alimento y cobró fuerza. Entonces, por algunos días se quedó con los discípulos que había en Damasco. Allí los ancianos Ananías y Urbano le aconsejaron a Saulo que, en vista de su recién conversión al camino, se retirara por un tiempo de Damasco en secreto, para evitar oposición feroz por parte de los líderes religiosos, puesto que todos allí esperaban que él colaborase en la persecución de los discípulos. Así se dejaría pasar tiempo hasta que la situación se calmara. Entonces Saulo obedeció y se retiró a Arabia, para declarar las buenas nuevas del reino de Dios a los habitantes de Temá, y por 2 años completos sirvió allí lejos de la atención de los opositores en Judea. Y allí Pablo levantó una congregación, mientras él mismo iba fortaleciendo su fe en Cristo Jesús y su nueva dirección que había emprendido en la vida. Entretanto, Urbano y los suyos continuamente predicaban en las sinagogas y de casa en casa a los habitantes de Damasco, y muchos fieles iban añadiéndose de día en día a la congregación. Y cuando los religiosos se enteraron de que Saulo ya no estaba en Damasco, interrogaron acerca de su paradero a los que lo acompañaban, y ellos le dijeron: Íbamos caminando por el sendero para venir acá, y vimos cómo de repente una luz enorme fulguró desde el cielo y envolvió a Saulo, y oímos cómo el sonido de una voz que le hablaba, pero no pudimos comprender qué fue lo que esa voz le decía. Y cuando aquella visión terminó, nos dimos cuenta de que Saulo se había quedado ciego a causa de la intensidad de la luz. Y él nos pidió llevarlo a casa de Judas, el médico de Damasco, para ser atendido. Pero cuando lo llevamos, éste nos dijo que nada podía hacer para curarlo, pero que tal vez si él se hallaba allí en reposo por unos días, podría recobrar algo la vista, si mantenía sus ojos tapados con un paño envuelto alrededor de su cabeza. Y cuando fuimos a él al tercer día, ya no lo hallamos, sino que se nos informó que uno de los discípulos de Jesús se lo había llevado. Pero cuando fuimos hasta él, nos dijo que ya no se hallaba allí, sino que se fue y salió para viajar a las afueras de Damasco, pero que no sabían a dónde se había ido. Y los religiosos ordenaron hacer una investigación cuidadosa para hallar a Saulo por toda Damasco y Samaria y Judea, hasta en Jerusalén, pero no lo hallaron, pues hasta se imaginaban que los discípulos lo habían matado,
Pero como no tenían prueba alguna al respecto, después de meses de intento desistieron de su objetivo. Y cuando llegó el otoño del año 35, Saulo decidió regresar nuevamente a Damasco, a fin de darse a conocer a los de su raza, que él ya pertenecía al camino. Y cuando llegó, inmediatamente en las sinagogas se puso a predicar a Jesús, que éste es el Hijo de Dios. Pero todos los que le oían quedaban pasmados y decían: ¿No es este el hombre que en Jerusalén asolaba a los que invocan este nombre, y que había venido acá con ese mismo propósito, para conducirlos atados a los sacerdotes principales? Pero Saulo siguió adquiriendo tanto más poder, y confundía a los judíos que moraban en Damasco al probar lógicamente que éste es el Cristo. Entonces, cuando se cumplía una buena cantidad de días, es decir, unos 6 meses, los judíos entraron en consejo para eliminarlo. Sin embargo, el complot de ellos contra él llegó a serle conocido a Saulo. El gobernador de Damasco, que se hallaba bajo la autoridad de Aretas el rey, estaba guardando la ciudad, vigilando cuidadosamente las puertas tanto de día como de noche para eliminar a Saulo. De modo que los discípulos lo tomaron y lo bajaron de noche por una ventana del muro, descolgándolo por medio de un cesto de mimbre, y así logró escapar de las manos de sus captores. Al llegar a Jerusalén, él se esforzó por unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. De modo que Bernabé vino en socorro de él y lo condujo a los apóstoles, y les dijo en detalle cómo en el camino éste había visto al Señor y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado denodadamente en el nombre de Jesús. Y él continuó con ellos, tanto con Pedro como con Santiago, el hermano del Señor, por 15 días, celebrando la conmemoración del Señor y aprendiendo todo cuanto podía acerca de las enseñanzas de Jesucristo. Y llegó a entrar y salir de Jerusalén, hablando denodadamente en el nombre del Señor, y a cuantas congregaciones de Judea que estaban en unión con Cristo, él visitaba. Los santos decían acerca de él: el hombre que en otro tiempo nos perseguía, ahora está declarando las buenas nuevas acerca de la fe que en otro tiempo devastaba. Y comenzaban a glorificar a Dios por causa de él. También Saulo hablaba y disputaba con los judíos de habla griega, pero estos intentaron eliminarlo. Cuando los hermanos descubrieron esto, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal, también a Siria, y allí él declaraba las buenas nuevas del reino de Dios y de Cristo Jesús. Entonces, verdaderamente, la congregación por toda Judea y Galilea y Samaria entró en un período de paz, siendo edificada, y como andaba en el temor de Jehová y en el consuelo del Espíritu Santo, siguió multiplicándose. Y los apóstoles continuamente iban pasando por todas las congregaciones, fortaleciéndolas y edificándolas sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pedro mismo bajó también a los santos que moraban en Lida. Allí halló a cierto hombre de nombre Eneas, que llevaba 8 años de yacer postrado en su camilla, pues era paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante él se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban Lida y en la llanura de Sarón, y éstos se volvieron al Señor. Pero en Jope había cierta discípula de nombre Tabita, que traducido significa Dorcas. Esta abundaba en buenos hechos y en dádivas de misericordia que hacía. Pero en aquellos días sucedió que enfermó y murió. De modo que la lavaron y la pusieron en un aposento de arriba.
Ahora bien, como Lida estaba cerca de Jope, cuando los discípulos oyeron que Pedro estaba en esta ciudad, le despacharon 2 varones para suplicarle: «Por favor, no titubees en venir hasta aquí». Ante aquello, Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo condujeron al aposento de arriba, y todas las viudas se le presentaron llorando y exhibiendo muchas prendas de vestir interiores y exteriores que Dorcas solía hacer mientras estaba con ellas. Pero Pedro hizo salir a todos y, doblando las rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y, alcanzando a ver a Pedro, se incorporó. Dándole la mano, él la levantó y llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto llegó a ser conocido por toda Jope, y muchos se hicieron creyentes en el Señor. Por espacio de bastantes días, él permaneció en Jope con cierto Simón curtidor.